nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar nuestra prueba de tamizaje. Primero se compone en un apartado de interrogatorio, que son 8 preguntas que se le hacen directamente al paciente. Después en una parte de exploración física, que son 7 preguntas, y finalmente una pregunta que es la evaluación de un laboratorio. Cada criterio de evaluar tiene un puntaje asignado que va desde el 1 al 3 y esto se ha puesto de acuerdo como la magnitud, prevalencia, sensibilidad o especificidad de cada uno de los criterios a evaluar. En el apartado de interrogatorio tenemos 8 criterios a evaluar, iniciando por si el paciente actualmente presenta un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Si presenta este diagnóstico, se evalúa si es mayor a 10 años o menor a 10 años, si ha sentido algún tipo de dolor ardoroso sin haber tenido algún tipo de estímulo, si ha sentido dolor exagerado con algún estímulo doloroso, por ejemplo, la reacción mayor a lo habitual de lo que debería de ser, si siente dolor con algún estímulo que no debería de ser doloroso, como la fricción de las sábanas o con la propia piel, si ha identificado la aparición de úlceras en extremidades inferiores, si ha presentado en el último mes síntomas gastrointestinales como lo es la náusea, el vómito y el estreñimiento, y si presenta algún diagnóstico previo de dislipidemia. El inciso número 9 ya es parte de la exploración física y aquí tienes que ver si el paciente presenta alguna alteración de la marcha o el equilibrio, ya sea cuando él entra o en caso de que no lo percibas, puedes hacer que el paciente camine por unos 10 segundos y anotar si presenta alguna alteración o si no la presenta. Ahora, en el inciso número 10 se hace la medición del índice de masa corporal. En esta le vas a preguntar al paciente su altura y su peso y vas a sacar la fórmula del IMC, que es peso entre altura al cuadrado en metros. Aquí dicen los valores del peso normal, si hay el sobrepeso, la obesidad, y dependiendo del índice que tú saques vas a anotar si presenta obesidad, si no la presenta y qué grado de obesidad presenta. Para el punto 11 se va a evaluar si el paciente tiene pie diabético. Y para esto pues se evalúa si presenta un cuadro del mismo, como úlceras, olor pútrido, hinchazón, cambios en el color de la piel como azul, morado o negro. Para el punto 12 se va a evaluar la prueba de la sensibilidad a la presión, que se le conoce como monofilamento de Sims-Weinstein. Para esta prueba se le va a mostrar el monofilamento al paciente colocando un extremo de su mano o brazo para que sienta cómo se percibe el monofilamento y demostrarle que no es un procedimiento doloroso. Igual el paciente va a estar en decúbito y descalzo. Durante la exploración se le va a pedir al paciente que cierre los ojos y se le va a preguntar si siente algo o no, y en caso de sí sentirlo, en qué dedo, en qué pie, si es en la palma o en algún otro punto del pie. Los puntos exactos en el que se va a aplicar la presión son en el falange distal del primer dedo, en la base del primero, en el tercero y quinto metatarsiano. Después se va a levantar el monofilamento sin dejar que un hilo o algo se arrastre sobre el pie y se va a repetir esta secuencia 3 veces. Si el paciente acierta 2 de estas 3 veces, se considera una prueba negativa, ya que el paciente sí está presentando sensibilidad. Y si el paciente acierta menos de 2 de cada 3 veces, esto se considera una prueba positiva, ya que el paciente no está presentando sensibilidad. En el punto número 13 se utiliza la prueba de sensibilidad protectora con el uso de diapasón para poder medir si el paciente puede sentir la vibración del diapasón. Usualmente se utiliza un diapasón que mide 128 Hz, en el cual la interferencia nos va a dar el resultado de la sensibilidad de la vibración. Antes de realizar la prueba se le explica al paciente qué es el diapasón y se le colocan las extremidades superiores para que logre identificar la vibración. Posteriormente se seleccionan ciertos puntos en las extremidades inferiores donde se coloca el diapasón y cuando el paciente deje de sentir esta vibración va a indicarlo. El resultado de la prueba de diapasón se da mediante la intersección que tienen las dos extremidades superiores del diapasón. Si el resultado de la intersección es menor a 4, se considera que el paciente tiene una pérdida de la vibración, por lo que se considera que sí presenta una afectación de esta prueba. Si se considera que el paciente sí presenta una disminución de la vibración, se le va a dar un puntaje de 2 puntos. En dado caso de que no presente esta afectación, no se le suma ni se resta ningún punto. Ahora, para la medición de la hipotensión ortostática vamos a realizar la prueba de bipedestación activa, la cual consiste en colocar al paciente en decúbito supino
o sentarlo por al menos 5 minutos. Posteriormente se toma la tensión arterial, igualmente la frecuencia cardíaca. Después se le pide al paciente que se coloque en bipedestación y se dejan pasar 1 minuto y 3 minutos y se toma de nuevo la presión arterial. Y para evaluar los valores anormales debe de ser una caída en la sistólica de mayor o igual a 20 o una caída en la diastólica mayor o igual a 10 o que la sistólica se encuentre menor a 90 milímetros de mercurio. Para el siguiente punto se va a ocupar hacer una prueba de hemoglobina glucosilada, por lo cual se le va a pedir al paciente que vaya a una clínica para poder realizarla. Después de tener los resultados, se va a marcar, si es arriba del 7%, se va a marcar 2 puntos, pero si es menor de 7, se van a marcar 0 puntos. Y ahora para la tabla de puntajes, aquí se van a sumar todos los puntos que se tuvieron a lo largo de la herramienta. Entonces, de 0 a 6 puntos no hay probabilidad de enfocarse en otro diagnóstico. Después, de 7 a 14 es poco probable, por lo cual puede existir algún otro diagnóstico diferencial o está en etapas muy tempranas de una neuropatía diabética. Después, de 15 a 20, el diagnóstico es probable, por lo cual se recomienda enfocar el diagnóstico del paciente hacia una neuropatía diabética y también realizar mayores estudios para corroborar el diagnóstico. Y por último, de 21 a 28, que 28 puntos son los máximos, el diagnóstico es muy probable, por lo cual existe una muy alta probabilidad de presentar una neuropatía diabética. Con esto se le va a recomendar al paciente que acuda a un especialista para que pueda darle continuidad a su caso.